Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos ponemos en contacto y nos encontramos para seguir reflexionando juntos de estos temas que nos ayudan a comprender cómo tener una mejor calidad de vida interior. Y estamos hablando de qué manera nos afectan los primeros años de la vida en el desarrollo posterior que vamos a tener, cómo aquellos años formativos van marcando lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Quisiera empezar hoy meditando en unos pasajes de la Biblia que están en el libro de Apocalipsis. Porque si hay alguien que realmente nos conoce como nosotros somos, es Dios. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, menciona en el versículo 2 lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. En el versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. En el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Y en el versículo 19 nuevamente vuelve a decir: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Pero cuando llegamos al capítulo 3, en el capítulo 3 menciona en el versículo 1, en la última parte, lo siguiente: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hace algunos años el famoso filósofo, antropólogo, historiador René Girard, de origen francés, acuñó una expresión para hablar de cosas que hay adentro nuestro, de las cuales nosotros nos avergonzamos. Y lo llamó el yo monstruoso, hablando de ese yo interior que cada uno tiene, que le puede producir vergüenza. A lo largo de nuestra primera infancia, nosotros somos tremendamente marcados por la vergüenza y la culpa si nuestros progenitores no actúan de manera adecuada frente a cosas que nosotros hacemos inocentemente. Voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando un niño o una niña empieza a crecer, empieza a explorar su cuerpo. Lo más natural es que vaya descubriendo su cuerpo. Por lo tanto, para un niño, el pene o la vulva para una niña es exactamente como la nariz o el pie o un dedo o la mano. Y así como explora su mano y como descubre su mano y descubre sus piernas, y descubre sus ojos, su nariz, su boca, descubre también sus órganos genitales. Si nosotros en algún momento de pequeños, que probablemente ha ocurrido, un niño se está tocando su pene, un pequeño está tocando el pene, y el padre o la madre le dan un chirlo y le golpean y le dicen que eso no se hace, que eso es caca, que eso es sucio. O lo mismo con una niña, automáticamente el niño va a asociar esa parte de su cuerpo con la vergüenza, pero también con algo malo. Algo está mal ahí. Es cierto que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos la función de cada una de las partes de nuestro cuerpo. De hecho, yo estoy convencido que nuestros hijos no debieran llegar a la escuela primaria sin saber exactamente qué función tiene cada parte de su cuerpo y qué partes nadie debiera en ningún momento tocar o violentar de ninguna forma, especialmente desde el punto de vista de su sexualidad. Pero es importante que nosotros no traumaticemos a nuestros hijos, porque muchas cosas que nosotros les decimos les afectan para el resto de su vida. Y luego se produce una negación de lo que uno puede ser o querer como resultado de esa frustración que se le impone, de esa vergüenza o de esa culpa contra algo que uno finalmente puede ser. Voy a tratar de explicarlo de una manera mucho más gráfica. Yo siempre suelo decir que formo parte de lo que se llama la generación castrada emocionalmente. En algún momento esto lo conté, pero lo voy a replantear para la audiencia y aquellos que no lo están escuchando o lo escuchan por primera vez. Tuve el privilegio de tener una infancia muy divertida, muy bonita, a pesar de haber nacido en un hogar disfuncional, con muchos problemas. Mi madre y mi padre eran un auténtico lío y no se llevaban bien. Pero crecí en un ambiente bonito, rodeado de mucho cariño de mis tíos, de mis tías, de mi familia. Y crecí entre 9 primas, yo era el único varón. Todas mis tías habían tenido chicas. Y las primas hermanas de mi madre habían tenido chicas también, así que había 9 chicas con las cuales nos juntábamos a jugar permanentemente. Yo quiero pensar que en ese ambiente tan femenino, tan de chicas, mi familia, mi papá, mi mamá, mis tíos, querían marcar mi masculinidad para que yo no me sintiera chica de ninguna manera.
Pero fue casi inevitable que yo creciera entre muñecas, entre bordados y entre una cantidad de cosas que se asociaban a lo femenino. Pero si hay algo que me marcó a lo largo de mi infancia fue el trato diferente que se nos daba a la hora de gestionar las emociones a mis primas y a un servidor. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si alguna de mis primas se lastimaba jugando, si hacía daño con algo, yo recuerdo la imagen tierna de mi madre incluso, o mis tías, mis tíos, cogiéndole en brazos, diciéndole sana, sana, dándole besitos, y la niña llorando. La niña lloraba y bueno, y la calmaban y le decían que ya va a pasar. Y la niña expresaba toda la emotividad que venía como resultado del dolor que ella tenía, lo cual me parece perfecto. Pero si a mí me acontecía algo semejante, y yo era un niño, tan niño como mis primas, y si yo me ponía a llorar porque me había golpeado, yo recuerdo la imagen de un tío o mi propio padre acercarse y decirme literalmente así: cállate, maricón, no seas llorón, que los hombres no lloran. ¿Sabes? Eso automáticamente me marcó, me frustró para toda la vida, me castró, me empezó a castrar emocionalmente. Eso asociado al trato discriminatorio, que a mí se me reforzaba todo lo que se creía que era masculino para que yo no parezca femenino, me fue mutilando emocionalmente. Hoy yo puedo decir sin temor a avergonzarme que me hubiera encantado aprender más costura y hacer cosas con mis manos, ¿sí? Pero incluso cuando yo entraba a la cocina, cuando mi madre y mis tías cocinaban, me echaban porque me decían que ese era un lugar de mujeres, no un lugar de hombres. Pero lo que es peor es que esa castración emocional, el no poder expresar mis sentimientos porque la sensibilidad era visto como algo femenino, como algo de mujeres, me fue afectando a lo largo de la vida. Y me afectó incluso cuando yo llegué al matrimonio. Me casé con una mujer sumamente cariñosa, con una mujer extraordinaria, que me expresaba afecto constantemente, pero en los primeros meses especialmente, y los primeros años de nuestro matrimonio, cada vez que ella se acercaba y me daba un beso, yo me lo limpiaba. Si ella me daba un beso en la nuca, yo me lo limpiaba. Me costaba expresar incluso públicamente mi afecto. Y creí que para ser hombre tenía que ser duro, tenía que ser insensible. Bueno, mi yo monstruoso, ese niño sensible del cual yo me avergonzaba porque me habían hecho avergonzar, fue haciendo que yo me sienta mal hacia todo aquello que no era semejante a mi virilidad, a mi masculinidad. Esto nos puede ocurrir y es solamente un ejemplo que os estoy poniendo. Cuando lamentablemente el yo monstruoso existe dentro de nosotros, estamos avergonzados de nosotros mismos, de alguna parte de nosotros mismos que se reprimió, que se avergonzó, que se criticó, y que nosotros simplemente cedimos y para conformarnos a ese entorno, porque veíamos que si actuábamos de otra manera no nos iban a querer. Eso es lo que nosotros pensamos como niños. Yo llegué a pensar que si yo lloraba no me querían. Mis primas podían llorar y ser queridas, pero yo no, porque no me iban a querer. Ser sensible me dañaría porque me iba a quitar el afecto de otros. Eso nos puede acompañar, este tipo de cosas nos pueden acompañar a lo largo de la vida. Y cuando el yo monstruoso existe, eso puede producir en nosotros muchas cosas. Mirad, puede producir baja autoestima, porque nos sentimos mal con nosotros mismos. Incluso una insatisfacción crónica hacia nosotros mismos. Puede producir en nosotros rabia contenida. Podemos estar enojados. Puede producir en nosotros resentimiento hacia aquello que ha sido reprimido en nosotros. Voy a poner un ejemplo muy simple. Hay personas que son tremendamente misógenas, porque se les enseñó que todo lo femenino es inferior. Y llegan a aborrecer todo lo que puede ser femenino. Y se transforman en personas violentas hacia lo femenino. Pues es muy probable que cuando ellos eran pequeños les pasó lo que me pasó a mí. Que todo lo que es femenino fue reprimido o criticado, o no se me permitió expresar la sensibilidad por miedo a que yo de alguna manera me transforme en un chico gay, como si ser gay se contagiara como la gripe. Entonces, puede producir incluso actitudes como esta, puede producir conductas autodestructivas hacia nosotros mismos, una culpa permanente, y puede producir acciones que nos llevan a actuar de manera totalmente opuesta
a lo que nosotros queremos reprimir, de aquello de lo cual nosotros nos avergonzamos, que nos han reprimido. En otras palabras, cada vez que a nosotros se nos culpó, cada vez que a nosotros se nos avergonzó, cada vez que a nosotros se nos reprimió de una manera equivocada, de una manera mal, eso lo hemos metido adentro de nosotros. Y vivimos con vergüenza y culpa de eso. Ese yo monstruoso aflora de una manera terrible en nosotros, con baja autoestima, con resentimiento, con rabia, con conductas autodestructivas, con culpa neurótica. Y nos daña no solo a nosotros, sino la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás. Y no nos permite ser felices. Voy a decirte algo en esta mañana. Tú eres y debes ser lo que Dios quiere que tú seas. Dios te creó como una persona con una mente, con un corazón, con la capacidad de pensar, con la capacidad de razonar, pero también con la capacidad de amar. Si eres hombre y formas parte de la generación castrada, todavía tienes tiempo de ser transformado. Todavía puedes empezar de nuevo, todavía puedes tener un nuevo comienzo. Deja que aflore esa parte sensible de Dios que tú y yo tenemos por ser imagen y semejanza de Dios. No creas que la sensibilidad es cosa de mujeres. Pero puede ser que te hayan acontecido, si eres mujer o eres hombre, diferentes cosas que te generaron culpa, que te generaron vergüenza. No te preocupes, Dios te conoce, Dios sabe cómo eres. Y lo que debe preocuparte a ti es ser lo que Dios quiere que tú seas. Él te conoce y te ama con tus luces y con tus sombras. Dios te bendiga. Feliz día junto al Señor.